Mi nombre es Liliana Aguirre Ramos, docente tutora del programa Todos Aprender del departamento de Risaralda. En esta ocasión les voy a presentar la STS, Desarrollo de Competencias en el Pensamiento Métrico y Sistemas de vida. El objetivo general es fortalecer los procesos de seguimiento al aprendizaje mediante la planeación de guías para trabajo virtual y a distancia, donde se desarrollen competencias en el pensamiento métrico y sistemas de medidas, apoyados en el uso apropiado del material PRES y los recursos digitales. En este ciclo no es presentarles una estrategia nueva de enseñanza, sino un reconocimiento de las características del pensamiento métrico en los niños. De otra forma, es reconocer cómo sabemos que los niños aprendieron y adaptaron ese conocimiento en realización de las tareas, talleres o trabajos. El pensamiento métrico está relacionado con los otros 4 pensamientos que organizan el aprendizaje de las matemáticas, que es el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, donde se pueden trabajar variables que cambian, temperatura, tiempo, fórmula, reconocimiento de regularidades y patrones. Pensamiento numérico y sistemas numéricos, donde se trabajan sucesos, series y patrones. En el pensamiento aleatorio y sistemas de datos se pueden trabajar gráficos y probabilidades. Y en el pensamiento espacial y sistemas geométricos, la longitud, el área y el volumen. En el pensamiento aleatorio, las probabilidades, sistemas de datos son en realidad medidas que ocurren o sucesos y variaciones sobre el proceso global de los datos. Ahora bien, vamos a pasar a los aportes a los aprendizajes evaluados en las pruebas saber. En el grado tercero, en la competencia de comunicación en el componente métrico, solo el 48% de los estudiantes logran la competencia. ¿Y cuál es? Identificar atributos de objetos y eventos que son susceptibles de ser medidos y establecer correspondencia entre objetos o eventos y patrones o instrumentos de medida. En el grado quinto, en la competencia de comunicación en el componente métrico, solo el 28% de los estudiantes logra alcanzar la competencia. ¿Y cuál es? Establecer relaciones entre los atributos mesurables de un objeto o evento y sus respectivas magnitudes, e identificar unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establecer relaciones entre ellas. Esto se debe a que en algunas circunstancias trabajamos el pensamiento de forma progresiva y separada. Cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Veamos la número 1. La importancia de desarrollar la noción de unidad de medida y los distintos procedimientos para obtener la medida de un objeto. En nuestra sociedad se abastece de algunas convenciones para comunicar ciertas características de la realidad. Por ejemplo, en la compra de verduras en un mercado agrario donde la cantidad en la adquisición de un producto no puede distinguirse por su longitud, su color, su sabor, sino por una unidad que mundialmente conocemos como el kilo o la libra. Acá entonces lo que se busca es enseñar la matemática que constantemente se implementa en el contexto. En el punto 2, que es la lista de expectativas de aprendizajes organizados por grados, de forma que se plasme la evolución de las características del aprendizaje de la medida en la educación de básica primaria. Aquí es donde el docente tiene las expectativas frente a lo que el niño puede desarrollar cognitivamente. En el punto 3, el aprendizaje de las magnitudes y su medida se desarrolla a lo largo de toda la educación básica primaria y secundaria, dado que es una de las actividades matemáticas más importantes y cotidianas. Es claro que la enseñanza debe ser continua a lo largo de la vida. Y por último, los estudiantes han de desarrollar la idea de la conservación de la cantidad, es decir, han de aprender que la cantidad de magnitud no cambia cuando se modifica el objeto. Depende de la modificación que se realiza al objeto. Es diferente decir que se le cambia la forma expandiendo o contrayendo o recortando. Vamos a ver unas cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y su medida, que son algunas habilidades fundamentales durante el aprendizaje de las magnitudes, que veremos: la conservación de la cantidad, la transitividad y la composición aditiva. Entonces empecemos con la conservación de la cantidad. No importa si la forma es amorfa o geométrica, lo único que cambia es la presentación física del objeto. Por ejemplo, pudiésemos medir la masa de esas 3 imágenes que se encuentran al lado derecho y, dada la condición de conservación de la cantidad, debe permanecer la misma masa.
como nos lo muestra el ejemplo de la plastilina. En la transitividad tenemos 4 momentos. En el primer momento, los estudiantes realizan comparaciones puramente perceptivas sin recurrir a ninguna medida común ni a ningún otro procedimiento. En un segundo momento, manipulará los objetos antes de responder. Por ejemplo, trasladará las dos cuerdas poniéndolas una junto a la otra, que es la imagen que está al lado izquierdo. En un tercer momento, consistirá en servirse de lo que se denomina término medio, es decir, un referente que hace de intermediario entre las dos medidas. Y en el último momento, como se muestra en la imagen donde aparecen las cuerdas A, B y C, que está la transitividad de la medida. Entonces ahí es donde decimos que la comparación de cantidades de magnitud es un proceso importante en el desarrollo de la noción de medida. Se desarrolla a través de distintos momentos. En la composición aditiva es determinar cierta cantidad partiendo de una conocida. Por ejemplo, le es más fácil determinar el área de una figura amorfa si la sobrepongo en una hoja cuadriculada, cuya área individual ya conozco. De esta forma, la suma de las partes me dará la información que requiero, a este caso el área del objeto. Estas imágenes que vemos acá, recordemos que salen mucho en las pruebas saber y en las pruebas diagnósticas en los estudiantes grado tercero y grado quinto, y que también las podemos encontrar en el material PREX en alguno de los centros de aprendizaje. En la estimación es un aspecto crucial del sentido de la medida. Este tipo de procedimiento se considera un valioso indicador de un nivel de desempeño alto. La información que disponemos sobre cómo evoluciona la idea de estimación en medida es menor que en cualquier otra habilidad cuantitativa básica. Observemos la imagen que está en el lado derecho. Dice que es pensar un valor que se aproxime en la cantidad real. Por ejemplo, la imagen del niño, él debe hacer la estimación de cuántas bolitas cree que hay antes del conteo de cada una de estas. Cuando se tiene una buena experiencia en la medición, muchas veces la estimación se aproxima al valor real, como cuando los campesinos tienen que determinar cuánto mide su terreno, que pocas veces ellos se equivocan, porque tienen ya una experiencia amplia y suficiente. Reflexionemos entonces en cuanto a la propuesta de los documentos de referencia del Ministerio de Educación. Recordemos que los derechos básicos de aprendizaje son los mínimos que los estudiantes deben tener, y que el estándar básico de competencia siempre va a estar en lo más alto. Para ello, en los grados de primero a quinto, observamos que el de BA4 y en 5 es muy recurrente en todos los grados. Sin embargo, en el grado tercero también tenemos las orientaciones pedagógicas que nos brinda el Ministerio de Educación en la caja Siempre Día E. A manera de conclusión, podemos decir que asociar un instrumento de medida con el atributo que se quiere medir, que medir implica comparar un atributo de un objeto con una unidad de referencia. Comprender que no solo los atributos son comparables entre sí, y que comprender por qué es necesario establecer una unidad de medida. Es de resaltar que el pensamiento está diseñado a todos los grados de escolaridad, y están contemplados en los derechos básicos de aprendizaje y en general en todos los referentes de calidad. Es muy importante trabajar el pensamiento métrico con todos los otros pensamientos y saber que lo podemos hacer desde el grado transición hasta el grado quinto, y así los estudiantes van a adquirir unas competencias más sólidas. Eso ha sido todo por hoy. Les agradecemos la participación. Hasta otro nuevo encuentro.